Muy buenos días, amigos televidentes, muy buenos días. ¿Qué tal con ustedes? Una vez más aquí. Un día más, como diría en aquella época don Luis Acosta Tejeda, uno de los héroes de la locución dominicana, especialmente en la jornada de lo que tuvo que ver con la invasión del 1965. Don Luis Acosta Tejeda, ¿cómo no? Siempre lo recordamos a él y a todos aquellos héroes de la comunicación. Habría algún día que escribir la historia de ese grupo que mantuvo la comunicación permanente en la zona constitucionalista, la radio especialmente. En ese momento tan difícil de guerra. Así es. Bien, señores, hoy estamos a 12, hoy es 12 de mayo. Dentro de 5 días, constitucionalmente, termina el estado de emergencia, constitucionalmente hablando, que tiene el presidente de la República. Y de acuerdo al precepto constitucional, hoy es el último día para que el presidente solicite una prórroga desde el punto de vista legal, constitucionalmente hablando. Hoy debe el presidente hacer la solicitud al Congreso. Y si el presidente no lo solicitara, el Congreso puede presentarlo. Pero se espera que el presidente hoy lo solicite, incluso que hable al país. No hay duda alguna de que habrá alguna oposición en el Congreso para aprobar el estado de excepción. Tuvimos el estado de emergencia que se cumple dentro de 5 días. Y, por lo tanto, hay que solicitar con antelación a esos 5 días el estado de excepción. Son 3 condiciones que tienen plazo previsto, porque la gente a veces piensa que, y hablan como que ese estado permanece durante tiempo indefinido. No. El estado de emergencia le otorga al presidente de la República los poderes necesarios para actuar a discreción. Y en esa condición, el Estado, encabezado por el gobierno, pues asume la responsabilidad de actuar
sin la necesidad de auxiliarse de otras legalidades que constituyen el conjunto de reglamentos en tiempos normales. Ahora, con el estado de excepción, que debe ser aprobado por el Congreso Nacional, y que soy de opinión de que se debe aprobar al presidente esa condición sin ningún regateo, olvidando algunas cosas que andan por ahí. Entra el estado de excepción, que tiene también su tiempo limitado. Está previsto. Y luego, si el estado de excepción no es suficiente, hay otro recurso constitucionalmente que el presidente puede apelar. Queremos edificar a la gente un poquito, porque aquí se hacen las cosas y no se explican. Por eso a veces tenemos una serie de problemas que, más que el problema mismo, es un problema generado por la ignorancia, por los dos tipos de ignorancia. Por la ignorancia per se de un ciudadano mal formado, y por la ignorancia por no haber una correcta comunicación al respecto. Simplemente estoy explicando, no estoy acusando ni diciendo, estoy explicando las condiciones que se dan para que el ciudadano no esté bien informado. Muchas veces se informa al ciudadano, pero el ciudadano no tiene la capacidad de discernir la información que recibe. En otros casos, la información no son clara o no es clara, entonces es obvio. Por eso hay que apelar a que la población tenga el buen uso de su derecho de ser bien informado. Bajo esa condición, entonces tenemos un ciudadano que está bien informado, y como está bien informado, tiene una opción de actuación de mayor comportamiento. Entonces, ya dijimos y explicamos que al vencer el estado de emergencia utilizado por el presidente y no ser suficiente de acuerdo a los hechos, el presidente tiene una nueva opción que debe cumplir a través de los canales constitucionales previstos en ese caso, y es la declaratoria del estado de excepción. Ante esa situación, el estado de excepción considera una serie de medidas que no están necesariamente contempladas en el estado de emergencia. Y el estado de excepción sí la contempla. El estado de excepción ejerce con más rigidez, y si el estado de excepción no
cumple, si en el estado de excepción no se cumplen las normas o los resultados perseguidos, se podría apelar a otra condición constitucional, que es ya totalmente rígida. Ojalá no tengamos que llegar a esa, que es el estado de sitio. Emergencia, excepción y sitio. Pero si usted sale a hacer una encuesta por ahí, popularmente hablando, la gente no entiende ni sabe realmente por qué y en qué condiciones del país se puede apelar a cada una de esas normas o cómo llegar a ellas. Eso es falta de información ciudadana, que no tiene que ver necesariamente el gobierno directamente. Por ejemplo, el estado de emergencia coloca una serie de facilidades o permisiones que no se contemplan en el estado de excepción. Y en el estado de excepción hay todavía algunas modalidades que no se contemplan en el estado de sitio. Ojalá no tengamos que llegar al estado de sitio. Y ojalá que el Congreso Nacional no tome en cuenta algunos detalles. ¿Cuáles son los detalles? De que en el estado de excepción, por razones de coincidencia política, el candidato oficial, y hablo de la coincidencia política por la situación electoral, de que estamos convocados a un proceso electoral para el 5 de julio. Es decir, que muchos ciudadanos y congresistas, que también son ciudadanos, entienden que el candidato oficial se beneficiaría del estado de excepción. Y yo no lo dudaría. Podría no dudar y estar de acuerdo. Pero el presidente no decretó la situación que tenemos, ni la convocó, ni nadie en particular. Es una situación que llega obligatoriamente al país, como ha llegado a todas partes del mundo. Por lo tanto, si favorece a alguien, no hay nadie culpable en ese sentido, en el sentido per se de que el momento encuentre en el lugar a una persona o a una institución o a algún partido. Lo encontró en ese lugar constitucionalmente colocado y le tocó, diríamos, la buena suerte de si en verdad favorece o no. Ahora, le toca a los adversarios políticos sacar del ingenio de la innovación la fuerza
y la suma del trabajo para que puedan de manera real competir en un proceso que en alguna cosa puede hacerse desigual, pero repito, no es decretada, no es creada exclusivamente para la situación. Usted va caminando en un lugar y de repente encuentra un paquete de dinero, no hay nadie alrededor y usted lo encontró allí. Usted no sabía que cogiendo ese camino usted iba a encontrar ese dinero. Usted entonces en ese caso, entrecomillándolo, es un suertudo. Ahora, todavía usted dice, ¿y de quién es este dinero? No tiene a nadie a quien preguntarle. No aparece nadie que lo reclame. Y sencillamente, el dinero es suyo. Salvo que la pulcritud intrínseca de usted diga, no, ese dinero yo no lo hice, yo lo voy a llevar a una iglesia, lo voy a llevar a un lugar donde lo repartan, porque yo no me puedo quedar con ese dinero. Está muy bien. Está muy bien. Ahora, si usted se quedara con el dinero, usted no está violando absolutamente nada que le impida hacer uso a su discreción de ese dinero. Alguien diría que Dios se lo puso en el camino. Otros dirían que fue el enemigo malo. A alguien se lo atribuirían. Pero se encontró el dinero sin haber conspirado de ninguna manera para que alguien le pusiera ese dinero en el camino y entonces hacerlo. Eso ocurre con el candidato que favorezca este proceso. Es decir, ¿a quién le conviene que las elecciones fueran postergadas? ¿A quién le conviene todo esto? Bueno, al que caminó por el camino sin haber hecho una conspiración al respecto y le tocó por azar la situación que hay. Hay opciones que ya dentro del marco del sentido común, entonces se podrían discutir y se podrían tomar en cuenta algunos factores que van a constituir una civilización de acción para que si el que se encontró el dinero de su voluntad propia sale y dice, bueno, yo no haría uso y lo compartiría, todo eso ya está dentro de una condición propiamente intrínseca. Pero no hay ningún tipo de violación al respecto. Todos los políticos que aspiran en este momento tienen la libertad, el derecho de promoverse. Y naturalmente, no es lo mismo en verdad a un político de oposición que a un político oficialista para mover sus candidaturas. Pero ya le dije, son cosas del azar de la vida, que independientemente de que se aprovechen en el camino, ya eso es otra cosa. Porque yo no estoy diciendo que no lo estén aprovechando. Lo que estoy diciendo es que ustedes, los que de alguna manera u otra
las circunstancias les perjudican, tienen que innovar, tienen que crear, tienen que ser más diligentes y enfrentar la situación. Si trabajaban 6 horas, trabajar 12 para lograr la mayor eficiencia que puedan tener en medio de este azar que nos ha tocado vivir. O sea, que no griten el hecho de que favorece o no a quién. Ni vengan a tomar, y en este caso me refiero al Congreso, ni vengan a tomar una retaliación por adelantado, porque no vamos a aprobar esta situación, porque eso le favorece al candidato oficial. No, lo que hay que ponderar es que le favorece a la salud del pueblo. Y lo que le favorezca a la salud del pueblo, independientemente de todo lo demás, es lo que se debe aprobar. Y en ese sentido creo que la aprobación debe ser la aceptación del nuevo periodo de excepción, que sin duda debía solicitar el presidente en el día de hoy. Yo no sé si el presidente asumiría la condición que le otorga la Constitución, o a lo mejor desistiría. Si desiste, es una gran debilidad del presidente, porque debe hacer uso de esa prerrogativa, porque las condiciones en que estamos lo exigen. Ha sido al respecto el comentario de un ciudadano que no es especialista, simplemente un ciudadano que se cree con el derecho como ciudadano de exigir, aclarar y recomendar. Mientras tanto, vamos a una pausa, señor director. Retornaremos con más en sentido común. Bien, señores, de nuevo con el conteo de Marlon, el 2-3-1 o el 3-2-1. Lo que lo hicimos mal ahora fuimos nosotros. Pero, miren, señores, hoy, como dijimos, estamos a mitad del mes 12, diríamos que la mitad es el 15, pero estamos a 12. Parece ser que el esfuerzo para el proceso electoral que nos toca vivir está en marcha. La Junta Central Electoral insiste, y en eso indudablemente hay que reconocer que no han sido timoratos en ese sentido. Por otro lado, queremos llamar a las autoridades de salud y protección. Uno de los errores que tal vez cometemos los seres humanos es cuando minimizamos o cuando no le damos la suficiente importancia a algo que sabemos que la tiene, pero que por debilidad no asumimos. Yo no voy a criticar la
parte técnica que le corresponde a salud, al Ministerio de Salud, porque sería un atrevimiento de mi parte. Y sí quiero destacar que el esfuerzo que se ha hecho de manera correcta o incorrecta ha sido de buena fe. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Si usted en el curso de una buena intención, por cualquier razón, falla, es muy difícil que le lean la escritura secreta de su buena fe. Y quiero decir, llamar la atención desde esta tribuna de que el sector médico, a pesar de los pesares, tiene aparte de su sacrificio, aparte de su actitud heroica de muchos servidores del sector médico, no solo los médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera. Muchas personas en tales condiciones han servido como buenos profesionales y se han corrido el riesgo que implica servir en este momento como médico, paramédico, enfermera, etcétera. Es una situación de altas decisiones personales, para la cual el médico y este personal del sector tienen un entrenamiento que no necesariamente es un entrenamiento para un coronavirus, pero un entrenamiento para emergencias. Y en ese sentido, creo que Salud Pública debe supervisar el tipo de protección que tiene el médico ejercitante, el médico en ejercicio, la enfermera en ejercicio, el paramédico en ejercicio, y dar un apoyo que hasta el momento, por alguna razón de descuido, de no información, de sensatez o de algún reglamento de esos sueltos que hay por ahí, deben ser reconsiderados. Por ejemplo, usted se encuentra aquí en instituciones privadas donde prestan servicios una cantidad de médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera. Pero como se trata de institución privada, algunas tienen algún subsidio del Estado, otras no, etcétera. Son instituciones que funcionan bajo unos reglamentos laborales diferentes porque son contratados. Ahora, ¿qué resulta? Que como institución privada, en este momento, la institución se ve en la necesidad de suspender una buena parte de ese servicio porque no tiene con qué pagarle a los médicos o a los servidores
Entonces tienen que recurrir a suspender temporalmente a una parte de sus médicos y servidores paramédicos. ¿A dónde está el fallo visto por un ciudadano, como es en mi caso? Conjuntamente con otros lugares donde el médico, sea en el sector privado o en el sector público, no tiene la suficiente protección para enfrentarse a los efectos contagiosos del virus. Se da algunos casos de que algunos médicos o paramédicos no van, toman vacaciones o evaden los servicios. Y tiene toda su razón, porque si usted no tiene la protección biológica necesaria, la bioprotección, usted no está obligado a arriesgarse bajo esas condiciones. Ahí hay dos temas que no quiero que se separen, aunque sean separados. Vamos a ponerlo como si fueran siameses. ¿Qué pasa? Quisiéramos forzar a las instituciones de servicio médico privada a que mantengan su personal. No, pero sí hay algo que debía tomarse en cuenta. Si este equipo médico que labora de manera contratada, dando un servicio médico a una institución, al llegar esto, la institución no puede pagarle, entonces ahí debe intervenir el Estado a través de salud pública. Porque esos médicos que tienen 15, 20 años, 5 años, laborando, dando un servicio diario en una institución médica, se van para su casa sin disfrute de su salario y se llevan también sus conocimientos. Entonces yo pienso que dentro del presupuesto, dentro de la prerrogativa del Estado, esos médicos deben ser asumidos por el sector salud oficial, pagarles su dinero, aunque sea por el tiempo necesario. Es decir, 2, 3, 4 meses que ese médico no tenga que irse a su casa. Muchos nada más tienen esa opción de trabajo. Entonces se van a pasar hambre. Entonces yo pienso que eso es mal aplicado. Pienso que eso lo debe asumir el sector oficial, o sea, el sector médico oficial, en otras palabras, salud pública, debe pagarle a esos médicos, nombrándolo, como hemos dicho, transitoriamente o como sea, pagarle su salario y obviamente exigirle que ya ese tiempo que no lo están dando en el lugar donde están contratados, puedan servirlo en otras asignaciones que le haga salud pública en este caso. Pero no prescindir de ese servicio sencillamente porque, por un lado,
el sector que lo emplea no tiene con qué pagarle. No sé si está bien explicada esta condición, pero eso está sucediendo. Y estoy hablando de miles de médicos que podrían estar en esa condición. Qué sé yo, el número no importa. Entre médicos, paramédicos, etcétera, no importa. Porque no se puede alegar que no hay fondo, porque precisamente el estado de emergencia otorga al presidente de la República a resolver todas esas situaciones dentro de ese estado de emergencia. Así es que dejamos dos cosas bien claras. La bioprotección del servidor del área de la salud y la situación laboral también de ese mismo prestador de servicio, que como seres humanos tienen la desgracia en este momento de ser personas de alto riesgo en el manejo de la situación en que estamos viviendo. Vamos a una breve pausa, regresaremos con más en sentido común. Bien, señores, no todo es los temas que están bajo el guión. Hoy yo quiero aprovechar este momento para saludar a un amigo mío, a un hermano, que cumple años hoy. Yo no voy a decir cuánto cumple, yo sé cuántos son, pero yo no lo voy a decir por aquí. Pero lo que sí yo voy a decir, que si usted es amigo o amiga del licenciado Domingo Núñez Polanco, llámelo hoy y felicítelo, que cumple años. Y además puede hacerle esos regalitos. Se pueden llevar los regalitos, no hay problema. Para que no diga después que no lo sabía. Todo el mundo ya lo sabe. Y es temprano que lo estamos diciendo para que tengan tiempo de llamarlo y de hacerle esos regalitos. Yo supongo que su hermano Miguel Núñez Polanco, quien es el pintor de la patria, congratule a su hermanito regalándole alguna obrita. Digo obrita es por el formato. Ninguna obra de un pintor de la categoría de Miguel Núñez hace una obrita. No importa el tamaño, lo que pasa es que a los formatos nosotros decimos un cuadrito. No, es una obra. No importa cuál sea su formato, el tamaño, es una obra de arte. Y ojalá, Miguel, anímate y regálale a tu hermanito una obra, así que así se la regalamos entre los dos. Tú como artista la haces y yo tengo la sugerencia, es decir, que sería un regalo de los dos, tuyo y mío. Adelante, Miguel, vamos a congratular a Domingo en su día, que se sienta bien y además que pueda disfrutar de una obra del pintor de la patria. Domingo, te deseo felicidades en todo el sentido de la palabra, para ti, para tu familia y para todo el que te rodea. Felicidades. Y eso es bueno. Además invito a ustedes,
a que llamen a Domingo y lo feliciten. Bien, señores. Ya hemos dicho bastante sobre el tema del virus, sin hablar de la técnica del virus, porque hemos renunciado a hablar de remedio, de medicina, de todo ese tipo de cosas. No nos corresponde, ni sabemos. Quisiéramos que aparezca una vacuna, que todo el mundo tenga alcance a esa vacuna, todo eso. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Los científicos del mundo están contra la pared, con las manos en alto, sorprendidos. Ahí está. Tanta cosa inverosímiles, si se quieren, o que se creen inverosímiles, se hacen en torno a otro destino, y no se ha podido crear con celeridad una vacuna para este mal y para otros. Pero ahí estamos. No sabemos cómo y hasta cuándo tendremos que aprender a vivir bajo las condiciones en que estamos. Pero viviremos. Eso es lo fundamental. Lo otro es que queremos decir en los minutos que nos quedan, es sobre el tema político electoral del país. Y voy a hacer público el sentir mío y el sentir de mucha gente, que yo no sé cuántos son, pero sé que son muchos. Unos se atreven y otros no se atreven a decir lo que sienten. Yo voy a decir lo que siento. Miren, señores, no hay ningún proceso que sea perfectamente bueno o que sea totalmente malo, etcétera. Lo que sí hay es que tenemos una situación que no la tenemos que describir. Y tenemos una condición político-electoral difícil. Y urge la unidad de todos los sectores, en pro del proceso sanitario que estamos viviendo, e inmediatamente el proceso político electoral. La gran inversión de cualquier político o trabajador social en este momento, ciudadano, es el tema sanitario del pueblo dominicano. Y lo que quede frente a eso entonces es el tema de la política democrática que nos debe tocar vivir. Y quiero hacer una exhortación a dos personas, a quienes estimo en realidad no tiene nada que ver, porque no he sido, amén, pero soy de lo que cree que se le haría un gran servicio a la nación dominicana un entendimiento entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Y no es solo mi deseo, es el deseo de mucha gente, uno que no se atreven a decirlo y otros que, como yo, nos atrevemos a pedirlo. Tienen que sentarse Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, o el presidente Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández,
y tienen que sentarse rompiendo, dándole una sorpresa a toda una serie de guachimanes, para llamarle de una manera, tanto de un lado como del otro. Apartarlo, déjalo, ellos dos solos, en una casa donde a una distancia determinada la prensa sí sepa que ellos dos están ahí, pero que están solos, sin testigo, sin secretario ni secretaria. Ellos dos en una casa verificada, vacía, previamente verificada. Y que se tomen el tiempo necesario. Y que ellos escriban de su puño y letra los resultados de esa reunión. Y que cuando terminen, salgan con esa posición escrita de puño y letra de ellos, y entonces la den a conocer. Pero que salgan con un acuerdo de allí. Por Dios, si creen en Dios y en lo que crean, rompan y abandonen todas las ofensas que han habido y hagan un esfuerzo por este pueblo. Danilo, Leonel Danilo. ¿Quién convoca a quién? En este caso tengo que no ser salomónico y decir, es una iniciativa que la debe tomar el presidente de la República por ser el presidente, por ser el de la mayor jerarquía. Presidente Danilo, convoque a Leonel Fernández a una reunión solo de ustedes dos, sin lambones de ningún lado. Que lo que sirve en una parte de ellos es para llevar una latita de benzina y al fuego que se está apagando rociarle benzina, porque le conviene a gente de lado y lado, de uno y de otro, que no haya ningún acuerdo por razones que no voy a enumerar. Pero sería el acontecimiento de mayor impacto y lo llevaría a la gloria a ambos, porque de lo contrario, el daño que se le haría o que se le prolongaría a este país, porque hay un daño que se le ha hecho con la actitud de ustedes dos. Y ese daño debe resarcirse. Y le está hablando, amigo presidente Danilo Medina y amigo Leonel Fernández, quien le está hablando en este momento con la cara tapada por la circunstancia, es una persona que en el 1974 le tocó este mismo planteamiento en ese momento en Bruselas con el profesor Juan Bosch, quien les habla, Marco Santana, en un espacio, en un puntito desconocido de la historia, en Bruselas. Me senté con el profesor Juan Bosch y le pedí al profesor Juan Bosch la búsqueda de una reconsideración entre él y Peña Gómez. Y le dije al profesor Juan Bosch que de ellos no ponerse de acuerdo, el país iba a sufrir una situación política de muy alto precio. Eso lo hice y eso lo estoy repitiendo hoy. Señor presidente, licenciado Danilo Medina, doctor Leonel Fernández, al margen de ayudantes y servidores y secretarios, júntense en algún lugar ustedes dos
y saquen una conclusión escrita a mano de su puño y letra para que este país pueda montarse sobre ese ejemplo y lancemos una nueva condición política en la República Dominicana. Ese es el sentido de Marco Santana, este servidor, a través de este programa Sentido Común. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes a esta misma hora. Ojalá que alguien nos escuche. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.